De nuevo en el 99.1 del dial y a través de nuestro canal de YouTube. Podés hablar después. Le decimos a nuestro entrevistado que se puede hablar por teléfono. Cuando estoy a punto de saludarlo, está el legislador Raúl von der Tussen, aquí en los estudios de FM Origen. Cuando termine de hacer sus cosas, saludará de manera pertinente y como corresponde. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Hay llamados impostergables? Sí, porque estamos organizando comisiones. Ok, hay cosas más importantes que charlar con nosotros. No, sí. Todo está en el mismo nivel. Todo está en el mismo nivel. Es importante. Bien, se puede subdividir y atender es todo. En especial los medios de comunicación que hacen este gran trabajo. Muchísimas gracias. La última vez comenzamos la... Falta poco para el Día del Periodista. Es cierto. Y hay un Día del Periodista fueguino, además. Sí. También. Que no recuerdo cuándo era. Creo que es en septiembre. En septiembre. Entiendo que es en septiembre. La última vez que se sentó, la primera de las preguntas fue si iba a ser candidato a intendente. Sí. Se enojaron algunos. Quilombo bárbaro. Un lío bárbaro. Pero bueno, se sigan enojando. Nosotros seguimos trabajando. ¿Vas a ser intendente o no? No sé si va a ser intendente. Quizás sí haya una posibilidad de que podamos trabajar para ese lugar, pero lo va a decidir la gente. Yo digo que no hay mejor campaña que la gestión. Okay. Nosotros estamos de gestión todos los días. Igual es como que se hace demasiado drama cuando alguien, lo hablamos nosotros una vez al aire, se hace demasiado drama cuando alguien dice, no, me gustaría ser intendente, gobernador, presidente. Se supone que si están en la función pública y se arranca, no sé, por ejemplo, de concejal, uno tiene la intención de ir escalando. Sí, el problema es que los de siempre quieren estar para siempre. Bueno, y eso me parece que no va más. Quedó demostrado ya en las últimas dos elecciones, tanto la provincial como la nacional, de que hay otro... Es el mismo electorado que elige otras Pero posibilidades. siguen siendo los mismos de siempre. Sí, siguen siendo los mismos de siempre. Los otros son los mismos de siempre, nada más que se cambiaron de caballo nomás en el medio de la carrera. No creo que en el 2027 suceda lo mismo. Creo que hay un cambio real en relación a lo que piensa el electorado de sus representantes. Más allá porque imaginemos que la gente se vuelca en favor de Raúl von der Tussen, tampoco que son nuevos. No, bueno, pero sí nunca tuve la posibilidad de llevar adelante un ejecutivo. El ejecutivo, siempre lo digo, es el que tiene el poder, tiene la lapicera, como dijo alguien, para definir realmente el futuro de la ciudadanía. Esa posibilidad no la tuve nunca, ¿no? Y no es que von der Tussen definiría el futuro de los ciudadanos de Río Grande, sino que lo definiríamos junto a los ciudadanos de Río Grande. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de ciudad vemos para futuro? Y lo importante no es eternizarse en los cargos, ¿no? Creo que todos tenemos una función, hay que cumplirla de la mejor manera posible y después darle el paso a los que vienen detrás con nuevas ideas. En algún momento hicimos una entrevista, creo que teníamos los lugares intercambiados, es decir, usted estaba sentado donde está el señor Ramiro Santoro y Ramiro Santoro está donde estaba Raúl von der Tussen. Le preguntamos un poco qué le molestaba o qué le quitaba el sueño. Dijo, las injusticias. ¿Cómo estás viviendo este momento de la Argentina y particularmente de Río Grande? Sé que por cuestiones de laburo estás mucho tiempo en Ushuaia, pasas por Tolwyn, a veces la agenda obliga también a ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué ves en la realidad de hoy? A ver, uno esperaba por ahí ciertos cambios que no se están dando, ¿no? Entiendo que hay cambios que son un poco más profundos, que llevan tiempo, no se van a resolver en un mes ni en 2 meses, pero en el medio de esos cambios sí vemos de que hay un gran sector de la sociedad que está siendo afectada. Eso, sin dudas, el que desconoce eso, y no es una crítica destructiva, todo lo contrario, es constructiva, digamos, con fundamento. Sí creo de que hay algunos cambios que eran necesarios hacerlos en el país, algunos ajustes. Cuando hablo de ajuste no hablo del ajuste meramente económico, sino que ajuste en políticas administrativas que el país necesitaba, y eso se traduce luego en el mismo ajuste administrativo que debe hacer el Estado provincial y los municipios. Bueno, lo cierto es que hoy nadie puede quedar en duda de que el presidente Milei ha tomado un camino, ese camino no va a retroceder ni se va a mover 1 centímetro, entonces lo que está faltando a nivel provincial y municipal es adaptarse a esas políticas. No he visto ajustes, digamos. ¿Y la legislatura ha hecho ajustes? No he visto ajustes ni la... Bueno, la legislatura tiene un presupuesto que está asignado, hasta el día de la fecha no se ha solicitado, por ejemplo, ninguna ampliación presupuestaria. Ayer mirábamos, por ejemplo, Miriam Martínez pidiendo que le paguen un pasaje a Buenos Aires. Entiendo, bueno, eso es su parte. Teníamos esa duda. ¿No tienen, por ejemplo, como tienen los diputados y senadores, pasaje libre, por así decirlo, no? Sí, a ver, hago la aclaración. Quien les habla no usa un solo pasaje ni un solo peso de viático. Hace 10 años que fui 8 años concejal, 2 años legislador, jamás usé un pasaje del Estado ni un solo centavo de viático. Pero si lo pediste, lo dan. No está mal. Si lo pediste, lo dan. No está mal. Quizás yo entiendo de que hay algunas gestiones que se pueden forzar para hacerlas
en la provincia. Ahora, si uno lo solicita y fundamenta cuál es la gestión que va a hacer, puede ser beneficiario de Pero ese, digo, de ese ahí pasaje. evidentemente no hay un ajuste. Hablamos de del sacrificio que están haciendo los vecinos. ¿Un legislador cuánto cobra aproximadamente? Según si tenés desarraigo en un Sí. montón de cuestiones, pero debe andar con desarraigo alrededor de 6 millones. 6 millones y no tenés para pagarte un pasaje para ir a laburar a Buenos Aires. Bueno, yo eso... Por eso digo, porque cada parece uno- que los ajustes se lo piden a los ejecutivos y digo, el Poder Legislativo tampoco es que se está ajustando mucho. Sí, bueno, el ¿O poder- sí? ¿Vos ves que se ajuste la legislatura? A ver, cada uno hace el trabajo que tiene que hacer. Yo tengo la posibilidad de tener una mayor cantidad de asesores y no la tengo. Tengo un tope para tenerlo y ese tope no lo tengo. No hago gastos de pasajes ni de viáticos, no hago gastos en compras superfluas para una oficina que no es necesario. Todo lo que tengo yo en mi oficina viene de hace 15 años, digamos. No he comprado ni siquiera una silla. He mandado a tapizar los otros días una silla de mi bolsillo, digamos. Y lo mismo hemos hecho, no es que ahora porque no tengo la posibilidad de administrar yo el presupuesto de la legislatura. Tuve la posibilidad de administrarlo 4 años en el Consejo y tuvimos el mismo camino. Yo creo que hay que hacer, cuando uno habla de ajuste, siempre está pensando en un ajuste negativo. Creo que el ajuste tiene que existir, hay que achicar el gasto, más que nada el gasto en la política. Ahora, ¿es un gasto de los poderes legislativos? Sí, pero ese gasto no es el que genera un déficit, generar en una No, provincia o en un municipio. Ahora, cuando, Eso lo decía ayer Ramiro. Es el dice, gesto, no, el gesto, no te cambia el es- amperímetro. Exactamente, es el gesto. Cuando dicen, no sé, donar los sueldos. Bueno, sí, se podrían donar todos los sueldos, o que no cobre ninguno. Ese no va a ser el cambio de la provincia. Eso es un gesto, pero eso no va a cambiar absolutamente nada del déficit, por ejemplo, que tiene la provincia de 27.000 millones de pesos, o más de 20.000 millones de pesos que tienen proyectado un déficit Río Grande. Seguramente será presentado en la próxima cuenta de inversión. Eso no va a ser. ¿Cómo Pero sí se creo que ahorra? hay que tener gestos. ¿Cómo cambia justamente ese déficit una provincia de Tierra del Fuego? Que yo no coincido, pero viste, muchos sostienen esta provincia medio boba, ahí que no sabe muy bien si tiene que dejar los pañales o no. Entiendo que hay un laburo de parte tuya para crear una propuesta, sea local, sea provincial. ¿Por dónde crees que pasa ese salvataje que parece que necesita Tierra del Fuego? ¿Qué hay que hacer? Mira, cada vez que sucede alguna crisis económica para el sector privado, el Estado sale a parecerse una bolsa de empleo, ¿no? Y creo que ahí es donde está el error que han cometido todos los gobernadores y todos los intendentes, creyendo de que el Estado es una bolsa de trabajo. Lo que tiene que hacer el Estado, en realidad, el gobernador, los intendentes, es crear escenarios y darle herramientas a la gente para que pueda desarrollarse en el sector privado. Eso no sucede. Mira, te doy un ejemplo rápido. No sé, si aumentan los impuestos municipales o los ingresos brutos en la provincia, lo que está haciendo es retrotraer aún más la economía. Hay menos comerciantes, uno que viene del sector privado. Si yo tengo que ahora ponerme con algún negocio nuevo, lo pensaría varias veces antes de poner un negocio. Porque la verdad que es asfixiante el Estado cuando te pone la pata encima, por eso entiendo a los comerciantes, porque uno viene del sector privado. Pero te doy un ejemplo chiquito, pero un ejemplo más amplio, que tiene que ver con el FAM. ¿Cuál es el reclamo que se ha hecho con respecto a esos 300 millones de dólares que están en una caja a nivel nacional en el FAM y que no llegan a Tierra del Fuego? El FAM era justamente para poder tener recursos para ampliar la famosa matriz productiva que se acuerdan cada 4 años, 2 años de nombrarla, para que no seamos dependientes nunca más del gobierno nacional. Ahora, cuando dependemos de un presidente, dependemos de un ministro, lo que sucede es que ingresamos en una crisis que además es periódica, digamos, en la provincia, a nivel nacional, pero más en Tierra del Fuego. Cada 10 años estamos viviendo una crisis. ¿Qué sucede en esa crisis? Al Estado. Y el Estado en un momento ya no da para más. Entonces, me gustaría saber qué hicieron los intendentes, qué hizo el gobernador en relación al reclamo de esos fondos para que vengan a ampliar la matriz productiva. No para hacer cuadras de pavimento, ¿no? No para esa obra pública que termina en 90 días y ese trabajador de la UOCRA se queda desempleado. Estoy hablando de proyectos reales para poder ampliar la matriz productiva en Tierra del Fuego y que no dependamos nunca más de tener que ir a golpear la puerta y a llorar al gobierno nacional como lo estamos haciendo. Y para eso hace falta ponerse los pantalones, ¿no? Porque acá vemos cómo nuestros representantes son grises. No se quieren pelear con nadie, quieren estar bien con Dios y con el diablo, como se dice habitualmente. Acá hay que estar bien únicamente con la ciudadanía. Y para eso hay que hacer los reclamos que tienen que hacer, sea el gobierno nacional que sea, porque hoy tenemos este gobierno nacional que ha afectado en algunos puntos, no en todos, en algunos, porque acá ya venía una crisis provincial y municipal, en algunos puntos a la provincia. Pero el gobierno de Alberto Fernández también lo afectó con su ministro y con decisiones con la 19C40 y el gobierno de Macri también. Raúl, hablabas de impuestos y uno de los proyectos que envió el gobierno de la provincia tiene que ver con una reforma tributaria que por lo menos nosotros de este lado sabemos poco y nada.
Hubo algunas expresiones por parte de las cámaras de comercio, sobre todo de Ushuaia. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué se sabe de ese debate? ¿Cuándo se trataría? ¿Qué pudiste ver? Bueno, la verdad que hasta ahora el oficialismo no ha pedido su tratamiento en ninguna de las comisiones, en especial en la Comisión de Economía, que va a ser seguramente la próxima semana. A ver, hay puntos que creo que son necesarios retocar en la ley tarifaria. Por ejemplo, hay actividades que están exceptuadas del pago. Y ahí cuando hablamos de equidad fiscal, por ejemplo, equidad tributaria, ese principio tributario se pierde, ¿no? Del derecho. Creo que no hay que subir los impuestos, pero tampoco tener todavía algunas actividades que generan muchos recursos para sus dueños y que hoy están exentas. Campo. Entre otras, sí, hay muchas más. Por ejemplo, no sé, la de finanzas, ¿no? La actividad financiera, que hoy es lo que está justamente en boga en todo no en el Tierra del Fuego, en el mundo. Hoy está exceptuada de pagos, digamos, no sé, criptomonedas, hay un montón de... Sí, lo de las estancias es terrible. Sí, bueno, el pago que se genera... Bueno, eso es va un poco más de lo tributario a lo que yo me refiero de los ingresos brutos, ¿no? Que es Claro. que yo estoy en desacuerdo con los ingresos brutos además, pero lamentablemente en una provincia como esta, o cualquier provincia del país que no esté preparada, digamos, para que el Estado no necesite recaudar tantos impuestos, lamentablemente eso por ahora no se va a poder sacar. Hasta que venga alguien pensando de que hay que tratar de que los impuestos no sean tan altos para sostener el Estado. Bien. Eso puede llevar décadas en Tierra del Fuego. Imagínate que a nivel nacional todavía no se puede mejorar, mucho menos se va en una provincia como esta que es dependiente de esos tributos provinciales propios que no supera el 10 o el 12%, porque el resto es de coparticipación. Ahora, yo creo que el impuesto inmobiliario sí es una vergüenza lo que se está pagando, porque además de eso, algunos lo tienen como un desarrollo económico. No es que esa tierra solamente está para poblar y generar soberanía, como en alguna época se entendió, viene de esa época el impuesto rural inmobiliario tan económico. Ahora, cuando hay una explotación, digamos, de ese recurso, sí me parece de que es algo ínfimo lo que se está cobrando. No sé si está, no lo recuerdo ahora, si está en esa reforma. Lo que más se está tratando es de aumentar algunos ingresos brutos. Hay muchos comerciantes que están preocupados. Yo hablé con ellos y les dije, miren, preocúpense que directamente al comercio no va a ir el aumento de ese impuesto, va a otro tipo de actividad. Claro. Pero siempre, de una forma u otra, indirectamente, termina afectando también al comercio. Por eso es la preocupación también de las cámaras. Yo estoy en desacuerdo con aumentar impuestos. Yo creo de que hay que redistribuir lo que hoy el Estado está percibiendo, tanto el sector privado como de coparticipación, hacer el achique que haya que hacer en los gastos que no corresponden hoy a una provincia, a una ciudad, y a partir de ahí comenzar a barajar y ver de nuevo de cuáles son o de qué manera ese presupuesto se puede administrar eficientemente. Acá está la palabra. El secreto es eficientizar el uso de los recursos públicos. Hasta que no se entienda de que ese presupuesto tiene que ser eficiente, que no hay manteca para tirar al techo, creo que va a cambiar. Si Vuelvo a decir, seguimos pagando los pasajes a Miriam Martínez, no estamos haciendo un uso eficiente. Y perdón, porque Bueno, parece sí, que la yo tengo con Miriam Martínez no, y la verdad también, me no. tiene sin cuidado lo que haga Miriam Martínez No en es su una vida des- y sé que no le cambia la vida a nadie. Pero No hablamos es una- de que sea más eficiente el Estado y le pagamos los pasajes a una legisladora que cobra 6 palos. está bien, no es una decisión mía, yo lo digo No, así no, lo entiendo, como lo yo entiendo. como Bondertusen, pero los municipios también pagan pasajes a sus funcionarios y viáticos, el gobierno también paga pasaje y viáticos. Si fuera por mí no habría que pagarle a nadie. No es que yo estoy defendiendo los pasajes. No, Lo que no, estoy se diciendo entiende. es que eso no va a cambiar la ecuación del déficit estructural que tiene hoy la provincia y que tiene al menos el municipio de Río Grande. No lo tengo muy claro con Ushuaia, pero el municipio de Río Grande y la provincia tiene un déficit importante. Mira, no han podido pagar ni siquiera las contribuciones a OSEF, a la obra social, que estamos hablando de la salud y la vida de la gente. Ni siquiera han podido hacer eso y luego terminaron haciendo un convenio a 36 meses, licuando totalmente la... Sí, que fue rechazado también la deuda. Sí, todavía no fue rechazado. No, digamos, digo, legalmente todavía sí. sigue su curso, pero... Los bueno, vocales han expresado su Me parece rechazo. que es una toma de pelo, ¿no? Si no le tendríamos que decir, no sé, en 36 cuotas que cobran la coparticipación, no sé, un municipio o la provincia, y eso no sucede. Yo creo que hay que trabajar en alguna normativa para prohibir eso. Eso no puede suceder más. Vos imagínate que podría llegar una gestión al último día de su gestión y firmar un convenio de su deuda por 36 meses más, afectando no solo a la caja de jubilaciones, a la obra social, sino que también afectando a una próxima gestión que nada tiene que ver con una cuestión administrativa que no supo manejar un gobernador o un intendente anterior, ¿no?
Hablabas de Esto coparticipación. lo digo en general, no estoy apuntando absolutamente a nadie, lo digo en términos generales, porque después, todos firmaron después se convenio. sienten tocados. Yo soy funcionario público y esto lo tengo que decir. Después si alguno se enoja... Bueno, ¿te pasó con Nógar o será no? un problema el que se enoje, ¿no? ¿Te pasó con Nógar en el Consejo? ¿O no? ¿Con qué tema? Cuando ustedes asumen la presidencia del Cuerpo Deliberativo. Bueno, a mí sí, claro. A mí me llegó cuando yo fui presidente en la segunda, en la primera gestión también me pasó lo mismo, pero como duré 2 meses, no sé si recordarán, quise hacer un ajuste. El golpe de Estado. Quise hacer un ajuste en el Consejo El golpe y me de Estado de Rossi destituyeron. Nógar. Duró mi presidencia 2 meses en el 2015, pero en el 2019, cuando asumí por segunda vez el cargo de concejal, sí estuve como presidente y sí había heredado una deuda. Había deuda de proveedores que había que pagarla. Así todos terminamos. A Guadalupe se lo dejaste un poco más ordenado. Sí, claramente, con superávit, con un edificio funcionando, pero no a Guadalupe. Bueno, Sí, sí. pero bueno, es el que administra. A vos te No, gusta no, poner también. nombres propios. Te encanta, Sí, le te gusta, encanta pero- generar quilombo. Es el que administra. A todo un cuerpo de concejales que, como yo ya venía con la experiencia de 8 años, supe lo que es trabajar sin las condiciones necesarias para llevar adelante bien el trabajo. Yo creo que el Consejo Liberante de esta gestión empezó con una Ferrari. A mí me dieron un fitito. Sí, si hago una comparación es así. Me imagino que sigue en los mismos términos. Nosotros pudimos mejorar las condiciones laborales, que no son solamente salariales, sino que son condiciones laborales el día a día de los trabajadores, y también los mejoramos desde el punto de vista salarial. Si no tenés bien pago, por decirlo de alguna manera, a las personas que vos tenés para administrar, digamos que vos sos el empleador, ellos son funcionarios públicos, ellos tienen que brindar de una manera adecuada el servicio a la ciudadanía. Si vos lo tenés en condiciones deplorables para trabajar, en situaciones salariales paupérrimas, bueno, ese trabajador no va a poder realizar su Va a tarea laburar menos, sí. como la tiene que realizar. Yo creo que primero hay que tener en buenas condiciones a estos trabajadores, tanto municipales, provinciales, los del Consejo, de la legislatura, todos los que estén trabajando, para que puedan brindar un buen servicio. Hablabas de coparticipación, Raúl, y seguramente observaste la movilización que hubo esta semana, fue la semana pasada, esta semana, del municipio de Ushuaia. No, la semana pasada. La semana pasada, trabajadores del municipio Pasan de tantas Ushuaia. cosas en la provincia. Sí. Y el que no entiende por ahí nada de política o no está metido en la rosca o lo que sea, ha escuchado por lo menos alguna vez hablar de la ley de goteo. ¿Cómo ves esto que nuevamente se pone en discusión? ¿Crees que está muy politizado? ¿Qué análisis haces de este reclamo que hace Ushuaia? Y ayer también, Gonzalo Ferro, algunas declaraciones daba al respecto del tema. Bueno, a ver, la ley de goteo, en algún momento funcionó el sistema de goteo, fue en la época que Jorge Colazo fue gobernador, llegaba por goteo diario a los municipios, funcionaba. Si uno hace la comparación de esa época a esta época, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claramente estaba en mejores condiciones económicas de lo que es hoy. Hoy no sé si se podría, digamos, generar ese mismo sistema. Lo que sí llama la atención de que, lo que digo siempre, ¿no? ¿Goteo sí, goteo no? Estos divorcios... Por sí o por no, diría Massa. Bueno, a ver, si uno si tiene la mentalidad meramente municipalista, y bueno, claro que a los municipios les conviene tener previsibilidad, recibir los recursos todos los días para uno saber hacia dónde va. Nosotros siempre nos acordamos que vos presidiste la comisión de seguimiento de deuda de la coparticipación. Claramente. Sesionó una vez, creo. Claramente que nos había... Sí, se juntó una vez, luego, bueno, se amigan, vieron cómo son estas cosas y no es pudimos... que me parece que ese es el problema de podemos- fondo. Hay una Bueno, pero lo digo siempre a esto. Hay divorcios, hay matrimonios que se divorcian y se vuelven a arreglar y se divorcian, se pelean, bueno, después lo vamos a ver todos juntos ahora en el 2027. Sí creo de que la ciudadanía hoy ya no cree que es todo lo mismo, ¿no? Por más que todos juntos, ahora sí somos todos amigos, ya la gente no lo ve más porque sabe que termina la elección, el otro día están en campaña para los próximos 4 años, empiezan a desconocer. ¿Y quién queda en el medio de eso? Ellos no. El político no, pero el político va, viene, cada uno con su gestión. El que queda en el medio es la gente. Queda la gente de rehén de las peleas de los dirigentes. Y eso es lo que tenemos que terminar en esta provincia. Esa pelea constante por el poder que termina poniendo en el medio a la gente. No se hace una obra porque es una obra que anunció un intendente. Entonces, ese gobernador la demora 2 años para que la gente no crea de que es algo que anunció un intendente. O como me ha sucedido a mí, me sucede constantemente, proyectos y ordenanzas que hemos aprobado hace 3 años, 4 años en el Consejo y la hacen recién ahora. ¿Por qué necesita hace 4 años? Ahora están interesados en que esa obra se lleve adelante o lo que sea, cualquier tipo de gestión. ¿Para qué?
para que la gente se olvide de que la gestión la llevó adelante Bondartuce. Un ejemplo, pero sucede con todo, con los gobernadores, con los intendentes. Lo único que están logrando con eso es demorar el crecimiento y el progreso de una provincia o de una ciudad. Acá cuando una gestión termina, lo que tiene que hacer el intendente que asume, el gobernador, es mantener lo que está bien hecho, lo que hizo el gobernador o intendente anterior, mejorarlo si es posible, porque los tiempos cambian, y sí desechar lo que está mal, pero no que está mal desde el punto de vista político, sino que está mal para la sociedad, porque eso no va a generar progreso ni construcción para adelante. Pero bueno, uno tiene esa forma pensada, por eso no soy muy querido, digamos, en el ámbito de los políticos. No me pasa lo mismo con la ciudadanía, porque donde voy coinciden en estos términos, la gente está harta de lo mismo de siempre, está harta de la pelea que llevan adelante en los medios los dirigentes que tenemos, los intendentes, el gobernador. La gente está queriéndonos ver a todos unidos, trabajando en pos de que Tierra del Fuego crezca. ¿Ustedes conocen algún pilar hoy que sostenga la provincia de Tierra del Fuego? ¿Cuál es el perfil económico y productivo que tiene Tierra del Fuego? ¿Cuál es el perfil económico que tiene la ciudad de Río Grande? ¿Cuál sería? ¿Qué nos va a salvar? ¿La ruta del fuego? ¿Eso? ¿Están pensando que nos van a salvar que los vecinos de Porvenir de Punta Arenas vengan a consumir a Río Grande? No alcanza con eso. Y es un tema además que venimos hablando hace mucho tiempo. Acá hay que sentar los pilares fundamentales de la provincia para que sepamos a dónde vamos los próximos 20 o 30 años. Hasta que no pase eso, vivimos de parche en parche. Cada gobernador que pasa tiene su librito, cada intendente que viene tiene su librito. En Estados Unidos, en Alemania, en España en alguna época, ahora eso medio cambió, los países nórdicos lo tienen por constitución. Ellos le llaman de otra manera, pero es una constitución que dicen, estos 4 temas son indiscutibles. Podés ser de izquierda, podés ser del centro, podés ser de derecha. Pero yo entiendo que en la Argentina un poco había una suerte de consenso sobre lo que se podía discutir y lo que no se podía discutir. Ahora vinieron estos chabones y de repente estamos discutiendo a ver si fue una dictadura, si no fue una dictadura, estamos discutiendo si necesitamos salud pública, no salud pública, si las universidades tienen que ser de acceso gratuito para todos o no. Había consensos en la Argentina. El problema es que estos muchachos vinieron a cambiar todo. Bueno, sí, claramente vienen con una ideología un poco más extremista en lo que respecta... No, un poco más extremista, es suave. No, pero a veces, ¿sabes lo que...? Mirá, he detectado también esto en un análisis que voy haciendo de las normativas, o que van sacando el mismo gobierno nacional, a veces desde el discurso pareciese que es más extremista, pero lo cierto es que hay muchas cosas que no la han cambiado, no se han atrevido, digamos, a modificarla. Hay cosas que continúan. ¿Cuántas veces hablamos de que la educación pública universitaria se iba a terminar? Muchas veces, pero tiene que ver con el discurso, pero ahí entramos también en la disyuntiva a ver si se gobierna con palabras o se gobierna también a través de las normas. La gente no va a leer las leyes. Ahora, si vos la escuchás a la diputada que le dice a los médicos del Garrahan que se consigan otro laburo porque se van a cagar de hambre, claramente va por ahí. Eso tiene que ver con Había pautas establecidas en Argentina, quizás no por constitución, pero era un axioma que nadie discutía. Sí, pero para sostener, no para crecer. Hay algunas cuestiones que tienen más que ver con la ética o con la cuestión cultural argentina que se mantenía, digamos, y se mantenía esto que decías vos. Ahora a lo que yo me refiero son a sentar los pilares fundamentales, 4 o 5 puntos que no podamos discutir, pero no 4 o 5 puntos para que no se retroceda, sino 4 o 5 puntos para seguir avanzando. Bien. Eso no sucede a nivel nacional, ni tampoco sucede a nivel provincial, ni tampoco sucede a nivel municipal. Eso no sucede. Por eso cuando a veces hablan de la reforma constitucional, que yo estoy cansado, no quiero que esto se malinterprete, estoy cansado de decir de que no es el momento, todo lo que ya sabemos, fuimos los primeros en decirlo cuando muchos guardaban silencio, cuando muchos ni siquiera quisieron tratar el proyecto de ley que presentamos nosotros al inicio de la gestión para derogar la ley 1529, que reformaba la Constitución. Ahora sí hay muchos de que están de acuerdo con que se derogue, bueno, pero en esa época no. Yo sí creo de que en esa Constitución, en el caso que se reforme la Constitución, ahí es donde deben estar sentadas las bases para que Tierra del Fuego crezca. Si nosotros no sentamos las bases ahora, a mí no me gusta dar mal las noticias, pero tampoco me gusta mentir a la gente. Veo un panorama muy oscuro para nuestra provincia y para los municipios. Es muy oscuro. Si no se dan cuenta de esto el gobernador y los intendentes, bueno, claramente nos están llevando a todos como ovejita para arrojarnos de un abismo. Rami, hablaste un poco sobre la necesidad de que el Estado sea un poco más eficiente y sin dudas este gobierno venía un poco con esa estrategia, por lo menos desde los discursivos. Lejos vemos de que eso suceda. Si uno intenta identificar a cada quien en una postura, uno imaginaba un Raúl Bondartuce un poco entusiasmado, quizás con esperanza de que esto un poco se pueda llegar a corregir.
Ahora, cuando uno mira el panorama, particularmente en Tierra del Fuego, pero también a nivel nacional, digo, Santiago Pauli es el diputado con más pasajes, Miguel Rodríguez era peronista, ahora se pasa por un lado, Manuel Adorni está con todas las manos sucias. ¿Te sentís un poco decepcionado también sobre lo que está haciendo el gobierno nacional hoy? Yo estoy decepcionado en realidad con toda la política, sinceramente, y vuelvo a lo que dije recién. Más allá de los discursos que pueda tener, no sé, por ejemplo, un gobierno nacional, cuando uno va a la práctica realmente no lo ha cambiado. Ni lo malo, ni lo bueno. Tampoco, ¿no? Lo bueno mejor que no lo cambien, que quede, pero lo malo tampoco se ha ido de la política. Pasa en todos los niveles. Acá me parece que lo que está faltando son dirigentes que realmente tengan un compromiso real con la ciudadanía, que tengan vocación de servicio y que no dependan exclusivamente de un trabajo en el Estado o de la función pública, que esté pensando de que cuando ese trabajo se termina, vuelva al sector privado a hacer lo que tiene que hacer y habiendo dejado algo en su ciudad, en su provincia o nación. Yo, claro que sí creo de que también hay que ser coherente en esto y honesto intelectualmente. Es que vemos muchos menos casos de corrupción y de irregularidades en este gobierno que lo que se veía antes, claramente. Y yo creo que sí. Ahora van 2 años. Sí, van 2 años. 2 años ya tienen un quilombo. Está bien, pero antes había denuncias en todo tipo. No digo el gobierno anterior de Alberto, ni Cristina, todo, Macri, todos los que pasaron. Era todos los días ¿Vos creés que es menos corrupto este gobierno que los anteriores? No digo eso. Lo que estoy diciendo es de que hay menos o denuncia o causas todos los días hay una denuncia. No, bueno, pero también apuntando a un solo funcionario o a 2 funcionarios. Decime cuántos funcionarios están denunciados penalmente en Nación. Tendría que sacar la cuenta, pero entiendo que muchos, Raúl. ¿Cuáles? Yo no tengo... Puede el equipo de producción hacerme la cuenta, debe haber algún informe publicado bien, en algún medio de comunicación, pero hace... entiendo que desde Caputo hasta Milei están todos denunciados. Ah, bueno, una cosa es la denuncia y otra cosa es que haya un proceso real que avanza. Ahora, imagínense lo que está sucediendo con Adorni. La justicia de Comodoro Pi está avanzando y lo avanza justamente el hijo. El hijo no fue uno de los que era padrinado por el gobierno nacional para poder formar parte de la Corte Suprema. En tiempo récord se está sustanciando una causa de instrucción por las denuncias que hay de Adorni. O sea, acá hay también un cambio en ese sentido, no solo de lo ejecutivo, sino también de lo judicial. Eso es lo que a mí, yo lo veo también de afuera, no estoy metido constantemente, bastante el trabajo que tenemos nosotros acá a nivel provincial. Pero sí me parece de que estamos en otra era. No se justifica absolutamente ningún hecho de corrupción. Mirá, nosotros presentamos ahora, lo venimos presentando, siempre me lo mandan al archivo, ahora volvimos a insistir de nuevo con Lechman, presentamos la famosa ley de ficha limpia, le dicen ficha limpia, pero nosotros creemos de que aquel funcionario que comete un delito y que ha sido condenado no puede estar más. Y hay muchos lugares del país donde con condena y todo terminan siendo funcionarios públicos. En Tierra del Fuego eso no debe suceder. Y hoy alguien lo prohíbe, no lo prohíbe nadie. Lo único que lo prohíbe es la Carta Orgánica de Río Grande, que hay un artículo que dice que no puede ser concejal, intendente ni funcionario aquel que haya que tenga condena firme por algún delito doloso. Todos los delitos contra la administración pública son dolosos, los delitos de violencia intrafamiliar son dolosos, de violencia de género son dolosos. En Río Grande sí, pero provincialmente no. Mañana puede ser tranquilamente un legislador que haya sido condenado por algún delito. Eso no está prohibido, nunca estuvo ni en el cálculo de que se trate, por ejemplo, en la legislatura. Así que nosotros venimos con esa impronta desde el día 1 en Río Grande. Nosotros fuimos autores de muchísimos proyectos que tienen que ver justamente con esa situación. Así que hay cambios. Existen irregularidades. Indudablemente todavía le das vos, hay 2 años. Le estás dando la posibilidad de corregirlas. Digo, hay un montón de gente que confió en su momento. Recuerdo una entrevista que le realizamos al gobernador Gustavo Melella, teníamos un mes, 2 meses quizás en origen. Y él decía, ojalá me equivoque, para mí no es por ahí. Indudablemente hoy considera que sí se equivocó porque no era por ahí. ¿Vos le das todavía el beneficio de la duda a este gobierno nacional? Yo les digo, están haciendo cambios estructurales que creo que al país le pueden servir. Lo que no estoy de acuerdo es que entre medio de esos, mientras se hacen esos cambios estructurales, termina afectada a la gente. Y ahí es donde está el problema. Hoy vos salís a la calle y te encontrás con personas que te dicen, nosotros ya no llegamos a fin de mes, con 2 sueldos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho con la familia de 200 familias en Tierra del Fuego que tienen un crédito UBA. Impagable. Hoy si no hubiera salido un fallo judicial, una medida cautelar que no se le puede descontar más del 35%, había familias, yo las conozco, lo he visto yo en recibo, que les descontaban 2 sueldos. Y eso tiene que ver
solo con el gobierno nacional, sino con la inflación que ven y a todo lo que pasó. Bueno, son situaciones de que van afectando a distintos sectores con algunas medidas que lleva adelante el gobierno nacional que termina afectando a la clase media y un poco menos a la clase media, ¿no? Quizá hay algunos sectores que todavía pueden llegar a subsistir. Ahora, la clase media para arriba, donde estamos hablando de una pyme, por ejemplo, con más de 21 empleados, es un poco más de clase media, esas mismas pymes también se ven hoy afectadas, que antes no pasaba. Y esas pymes son las que generan que haya, por ejemplo, desempleo. Y ahí automáticamente, que era clase media, pasa a tener otro tipo de categoría. Claro que hay cosas que están mal, pero es un gobierno que está en proceso, es un gobierno que está transitando su gestión y hay que tratar de colaborar para que no tomen alguna medida que vaya a afectar directamente a la ciudadanía. Claro que en eso no estoy de acuerdo. Y eso después afecta directamente, por ejemplo, a la provincia, ¿no? Y en términos de provinciales, hablábamos del gran paquete de leyes que envió el gobernador, que creo que son más de 20, si no me equivoco. En algunos entiendo que ya se están discutiendo, están previstos tratarse en la sesión de fin de mes. En el bloque de ustedes, ¿qué crees que son las urgencias o cuáles son las urgencias que debería atender hoy la provincia y mismo también los legisladores? Mira, yo no vi leyes que vayan a modificar rápidamente la situación que tienen los fueguinos. Quizás puedo destacar de los anuncios del gobernador esta posibilidad de modernizar el Estado. Nosotros, cuando me tocó ser presidente del Consejo, tenía una función ejecutiva dentro del Consejo, lo modernizamos. Y eso claramente genera más beneficios. Trámites que antes demoraban 60 días, nosotros le hicimos una reducción a 48 horas. O sea, si el Estado realmente... Ahora, yo lo que pongo un poco es en duda de que esa gestión se pueda llevar adelante por más que haya una ley, ¿no? Ese Estado que es un elefante pesado de mover. Es muy difícil mover el Estado. Ojalá se pueda. Nosotros vamos a acompañar ese tipo de proyecto que es modernizar y hacer un poco más ágil, desburocratizar el Estado. Eso lo vamos a acompañar. Ahora, el resto de proyectos presentados, creo, a mi entender, que no le va a cambiar la vida absolutamente a nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco del oficialismo, ni siquiera del bloque oficialista de Forja y/o aliados, que tienen todavía algunos aliados, han solicitado lo de I. Sí, han solicitado el tratamiento de estos asuntos del Ejecutivo, así que no te podría decir qué es lo que va a pasar. Si no están interesados ellos, menos podemos estar nosotros interesados. ¿Hoy Somos Fueguinos es aliado del gobierno provincial? No, nosotros somos oposición del día 1. Sí hemos acompañado algunas propuestas del gobierno. ¿Ha mejorado el vínculo con el gobernador o no? Digo, ha sido muy crítico usted, después uno lo ve acompañando quizás iniciativas. Nunca tuve mala relación con Gustavo Melella, ni con Martín Pérez, ni con Walter Boto, ni con Daniel Harrington, con nadie, nunca, de la cuestión personal. Sí, por ahí no podemos coincidir en términos, te diría que ni ideológicos, sino en términos de gestión. Quizás uno tendría otra forma de gestionar, pero eso no significa de que todo lo que hacen está mal. Las cosas que están bien y se tienen que acompañar de la legislatura, nosotros lo hacemos, como lo hemos hecho en el Consejo Liberante. Los que no estamos en desacuerdo no lo acompañamos y los que estamos de acuerdo sí. Sí, nadie puede discutir de que he sido oposición por 10 años justamente Gustavo Melella. Hoy me toca como legislador en la gobernación, pero cuando fui concejal y él era intendente también era la única oposición que tenía el Consejo. Ahora creo que a usted le dejé un ejercicio en el último programa que vi, no sé si lo han hecho, que me digan uno que hoy esté en funciones que no haya sido aliado del gobernador Gustavo Melella. No existe. Fue un buen examen. Sí. El único que está en funciones hoy es quien les hable, claramente los libertarios. Hoy si uno le pregunta a un oficialista, no quiero, Ramiro me reta cuando digo nombres, iba a decir si llamo a Federico Greve, no voy a poner nombre. Si llamo a un legislador de Forja, me va a decir que usted es aliado de ellos. Bueno, habrá que ver las votaciones de la legislatura. Bueno, eso sí, yo también puedo decir un montón de cosas, pero a ver, eso va a depender de... No, creo que tiene que ver con el dinamismo que muestra hoy la Cámara. La Cámara es una locura. Mira, de la única forma que uno puede identificar si uno es oficialista u oposición, o oposición destructiva o constructiva, es mirar las sesiones que a veces duran 14 horas como duró la última. Nadie lo va a mirar a eso, lamentablemente. Podrían laburar 2 veces al mes, como proponía. Sí, yo una por semana si fuera por mí, si estamos para eso. Es el laburo. ¿Y qué pasa? ¿No quieren laburar los colegas? Bueno, lo dice por reglamento que es una vez por mes y eso se cumple. Hasta ahora se está cumpliendo. El año pasado fui muy crítico en eso. Este año se está cumpliendo. Ya tenemos el cronograma del día 30 de abril con labor parlamentaria, el cierre de asuntos. O sea que por ahora
se viene trabajando en esto. Vamos a ver qué pasa si hay una elección convencional, porque ahora tiene un vencimiento el gobernador, no sé si el 4 o 5 de mayo. ¿Vos tenés esa fecha? ¿4 o 5 de mayo? Sí, para mí sería esa el tope. fecha. Sí, para mí esa fecha. Tiene que ver, ¿lo podés Como explicar? no me- Digo, a ver, Jurídicamente, claro, sí. para aquel que está medio en pelotas del otro lado, el legislador Pontusen además es abogado. Y algo no sé de derecho constitucional. Preguntarte, ¿cómo funciona eso? Porque entiendo que tiene que ver justamente con nuestra constitución, pero a la vez la constitución nacional tiene que ver con nuestras elecciones, pero tiene que ver también con las elecciones nacionales del 2027. ¿Por qué es el 4 o 5 de mayo? El 4 o 5 de mayo es porque hay un planteo, hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia que le da 210 días a partir de ese fallo para convocar. ¿Por Bien. qué? O sea, Porque vos convocás y tenés 210 días para celebrar las no, elecciones. No, No. desde el fallo, desde la notificación Ok, del ya, Superior bien. Tribunal de Justicia, se abren dos instancias. Primero, corre el plazo de los 210 días para convocar y corrió el plazo también que tenía Lechman para poder hacer el recurso, digamos, ante la Corte Suprema, que la hizo, ya ingresó a la Corte Suprema, está pasando por las distintas secretarías, que es para que se suspenda nuevamente la reforma constitucional. Esos 210 días, ¿por qué nuevamente? Porque eso dice la ley 1529. La justicia, con una medida cautelar, suspendió la elección, que era, recuerdan, el 14 de mayo del año pasado. Eso se suspendió. Entonces ahora le vuelve a dar el plazo de los 210 días. El plazo de los 210 días son corridos. Claro. En ese caso son corridos. No son hábiles, como no, algunos planteaban. se aplica el mismo fundamento que se aplicó en los días hábiles anteriores, que el gobernador públicamente dijo de que el legislador Bondertusen tenía razón, porque yo había hecho un análisis jurídico, en serio, está por ahí, hay que buscar la grabación, la primera vez que me le llama la razón, como dijo mi amigo Bondertusen, dijo en un medio, dijo, tenía razón y los plazos son corridos, Viste así que que son nosotros, amigos, así ¿viste? que nosotros mañana, ya terminamos tantos años, así que mañana voy a Tengo que dar la vuelta, ¿viste? No les queda Se otra. pelea tanto que da la vuelta. Mañana voy a convocar a la reforma constitucional y así fue. El otro día firmó un decreto y el 14 de mayo, porque había muchos que decían que eran días hábiles. Y yo para mí se aplicaba el derecho administrativo que dice que son más de 90 días y no dice nada la norma, pasan a ser días corridos y no hábiles. Hasta los 90, la 141 dice que son hábiles. 4 o 5 de mayo, entonces 4 de vencen mayo esos debería convocar, 210. el gobernador debería hacer un decreto diciendo convoco a elecciones para reformar la constitución, no, en realidad a convencional constituyente para reformar para tal día. ¿Cuál Ese es el día, ¿cuándo debería ser? Lo va a disponer él. Pero no puede ser libremente porque también tiene que estar atado a las elecciones del próximo año. Estamos lejísimos del próximo año Ok. porque las elecciones, si no hay un cambio, que ahí también les voy a contar algo que hay una información dando vuelta, A ver. si no hay cambios a partir de octubre sería la elección nacional. ¿Tiene La info Constitución, interna? la Constitución dice que la elección provincial no se puede realizar en conjunto con la elección Claro, nacional. se tienen que desdoblar. Entonces algunos dicen, bueno, podría ser 3 meses después del 2027 la elección. No podría porque se me sería el mandato. ¿Pero por qué les digo esto? Ahora les digo por qué. ¿Pero qué dice la Constitución? Dice, con una antelación de 90 días. ¿Por qué hago esta explicación? Porque hay un rumor muy fuerte a nivel nacional que se estaría pensando en adelantar las elecciones nacionales. Sí. ¿Qué significa? Que si la elección iba a ser en octubre y ahora va a ser en marzo o en abril, algunos me dijeron, bueno, si la hacen en marzo, son 3 meses diferenciado, la podemos hacer en junio. No, señores. Hay que leer bien lo que dice el artículo de la Constitución. Dice con una antelación de 90 días. Claro. Significa que tiene que ser antes de la nacional. ¿Por qué? Porque los convencionales constituyentes de esta provincia en la década del 90 dijeron que no tenía que ser igual ni posterior, para que no se influenciara el gobierno nacional. Después pasaron 40 años, 35 años, y la nación toda la vida terminó influenciando a Tierra del Fuego y estamos con papá nación, ¿no? Porque no hay todavía gobernador ni intendente con los pantalones puestos de independizarnos económicamente de la nación. Hasta que eso pase, primero deberían estar reclamando por el FAM. No pensando en la obra pública, en una calle de cemento, que es buenísima, los vecinos necesitamos cemento. Pero el trabajo ese se termina en 90 días. Después, ¿qué hacemos con esa gente, por ejemplo, de Walker? Bien. Tema aparte que creo que lo dije recién. Así que estaríamos pensando de que si hay una elección en abril nacional, deberíamos estar hablando de una elección en enero. ¿Elección en de qué Tierra del tipo? Fuego. Convencional Elección No, elección general. General. Gobernador, Claro. intendente, legisladores, concejales. Ahora, a fin de año. Ya no habría tiempo para la de convencionales. Sí, habría. Porque Pero no si tienen el que go- estar separadas. No, porque Bueno, votemos todo el mismo día. son elecciones ¿Se provinciales. puede votar todo el mismo día? Son elecciones provinciales. ¿Se puede votar todo el mismo día? Bueno, habría que analizar bien la Constitución en ese punto, ahora que Apa. dice en el párrafo electoral. Pero O sea, vos decís eso- ir a convencionales y ya que también a estamos los ejecutivos. tan preocupados que están todos por la guita, votamos todos juntos. Bueno,
Bueno, ahí sería. Ahí me parece que tendría otras chances los ejecutivos en sus candidatos con respecto a quienes serían convencionales constituyentes. Yo, si fuera por mí, debería ser separada la elección. Y con varias condiciones más, con varios requisitos más. Por ejemplo, Intendente y gobernador deberían participar. Que los convencionales no cobren. Vos tenés ganas. Pero ahí lo planteamos, es una obviedad. Sí. No, cobran como los legisladores. Pero si van a ser los mismos. No. ¿Por qué? Los mismos que. Porque van a ser los legisladores. ¿Por qué? ¿Quiénes van a...? Bueno, hagamos una apuesta. Vos recién... Pero no se vos hablaba recién- de que en su momento existía la posibilidad Mira, de que la lista las encabecen, por ejemplo, los intendentes. Ni siquiera Loeffler se pone de acuerdo en los escritos a ver si tiene que ser una cosa o la otra, medio dependiendo cómo se levante, dice una cosa o dice la otra. Porque escribió un día una cosa y después dijo lo contrario. Ahora, dicho esto, si se habilita a los ejecutivos a participar, ¿en serio vamos a pensar que van a ser 15 extraños los que sean los convencionales? ¿Van a ser los legisladores, los concejales, los intendentes y el gobernador? No, ¿Algún diputado que ande dando vueltas? Dos cosas. Lo de los ejecutivos, para mí, no pueden ser candidatos. La Constitución es clarísima. Que haya habido una confusión en la explicación de ese artículo en un libro es una cosa. Esa no es la Constitución, digamos, que realmente la El que tipo vale. que más sabe supuestamente de derecho constitucional se confundió sobre la aplicación del artículo. No, puede ser de que haya estado, porque esa ley estuvo publicada en varios lugares y estuvo publicada erróneamente. La Constitución, que realmente vale, digamos, lo que fue aprobado por los comisionados constituyentes, dice de que los ejecutivos, el gobernador y los intendentes no pueden ser candidatos a comisionado constituyente, justamente para evitar lo que vos acabás de decir. Es que creo que va a ser Que así. termine siendo la política la que defina nuevamente como... Flaco, no, perdón. No lo terminan, gobernador, intendente. No terminan de definir ustedes qué es lo que vamos a hacer con esta provincia, con los municipios. Y ustedes me van a decir Pero que si ustedes te acordás van que a reformar la el Constitución. año pasado, ¿cuándo se votaba? ¿El Dejémonos, 14 de joder. mayo? ¿14 de mayo era que se 14 de votaba? mayo, sí. Bien, se votaba el 14 de mayo. La jueza Zanini, en su momento, publicó que estaban cerrados los padrones, es decir, que nadie se podía anotar cuando ya directamente no habías tenido posibilidad de anotarte. No habían abierto todavía la posibilidad de que se incorporen los espacios que querían participar y los únicos espacios habilitados eran los partidos políticos. Se va a definir la política. Bueno, los partidos políticos, en realidad eso lo dice la Constitución. Vos no podés ser candidato absolutamente Pero no habían nada si ni no vas a un convocado partido. a la elección. No habían convocado a la elección y ya habían cerrado la posibilidad de incorporar nuevos espacios. Nuevos partidos. Claro, nuevos partidos. Bueno, sí, eso me pasó a mí en el 2023. En el 2023 nosotros teníamos habilitado el Partido Ciudadanos provincialmente Claro. y yo no pude participar por 2 días porque me aplicaron un artículo del Código Electoral, la ley 201, que decía que tenías que tener el partido habilitado 120 días antes. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, mostrando la voluntad de cierta cantidad de ciudadanos fueguinos que quieren o adhieran a la voluntad del Partido Ciudadano de participar en la elección? Me bloquearon la posibilidad, por eso terminamos nosotros siendo legisladores por Somos Fueguinos, más allá de un acuerdo electoral que tenemos con el partido. Pero eso es lo que sucedió. O sea que me recuerdo ahora Sí. lo que decís claramente. Dos cosas te A digo ver. sobre lo que dijiste. Primero, el gobernador y los intendentes no pueden ser candidatos a comisión constituyente. Y si lo son, han forzado la Constitución. Una pena. Porque si empezamos a querer modificar la Constitución, pero la forzamos de entrada, bueno, ya sabrán lo que va a pasar con esa Constitución. Capaz que ni soy parte de esa elección para no ser cómplice de eso. Por un lado. Y por otro lado, el que va a elegir quiénes son los convencionales es la sociedad. Vos podés hacer futurología, podés hacer un análisis político, como lo puedo hacer yo, lo puedo hacer todos. Yo sí, Ahora, lo apostamos. Hoy no, qué día es. está bien. Hoy Pero qué día es, eso, 14 pero- de te abril. gusta la timba, ¿eh? Pero eso, sí. ¿Cómo te gusta la timba, loco? Pero eso lo va a decidir la ciudadanía claramente quiénes son los comisionados constituyentes. Y a partir de ahí se definirán varias cosas. Realmente se aplica lo que dice la ley 1529, me confundo con la de OSEF, 1529, que dice de que solamente estos puntos se van a poder modificar la Constitución, o la Convención Constituyente es autónoma y es el poder primigenio del pueblo y puede definir si reforma toda la Constitución o no reforma un solo artículo. Bueno, es una discusión que se va a dar después. Hablábamos recién un poco sobre esta Perdón que cosa. encima está mi hijo acá mirando y yo me pongo un poco Sí, sí, efusivo para hablar y él no me Claro. conoce porque yo con él soy bueno. Soy tranquilo. Le digo, levantate a la hora que quieras. No, Está grande el nene. Ah, ya se levanta. Pensé Se levanta, que se ponía el despertador solo. Se levanta temprano. Lo tengo que despertar para que se laburar. Hablamos un poco sobre Están liquidando, Steve. esta cosa media dicotómica siempre ahí en la Argentina con o un lado o el otro. Hoy vemos que hay un campo nacional y popular que un poquito está intentando dejar las diferencias al lado. Hablaste sobre algunas reconciliaciones que están teniendo lugar. Vemos al contrario que quizás a los libertarios
barrios. Es un proceso natural, yo no le doy una connotación negativa, está teniendo sus cuestiones internas entre Ushuaia y Río Grande, pero acomodando un poquito los melones. ¿Hay algún sector que te represente un poco más? Digo, yo entiendo, y acá sí me permito hacer futurología, el Partido Ciudadanos puede ser representativo, puede hacer una buena elección legislativa. Para mí no le da para un ejecutivo. Es una apreciación, es una apreciación. Entonces, como no le daba a Lari con Fabiana Ríos. Bueno, o sea, ¿no considerás que sea necesario? Fue gobernador 8 años, yo recuerdo en esa época. Pues ¿No crees que sea necesario que Ciudadanos conforme una alianza electoral con alguno de los dos espacios más representativos? Sí, claramente. Yo creo que sí. ¿Cuál te convence más? Yo creo que eso debe suceder. Yo no estoy en desacuerdo con que los sectores se unan. Lo que yo estoy en desacuerdo es que siempre sean los mismos. Me dice, bueno, pero vos venís como concejal hace 8 años. Sí, pero no con la posibilidad de ser un ejecutivo. Ahora, los ejecutivos se van renovando y se van intercambiando los cargos entre ellos. Ahora venís vos de intendente, yo me voy de gobernador. Ahora venís vos gobernador y yo me voy de intendente. Pero ¿cuál es la nueva fórmula que van a plantear ustedes para resolver las cuestiones de la provincia si están hace 8 años en el poder? Y en algunos casos hace 16 o 14 años. ¿Cuál sería la fórmula que ustedes van a plantear nueva para que Tierra del Fuego avance? ¿Cuál es la fórmula nueva que van a plantear para generar trabajo, por ejemplo, en Río Grande o Tolwyn? Me refiero a esas dos ciudades porque lamentablemente la más afectada hoy en relación al empleo. Ushuaia por ahí tiene otra situación. Yo no estoy en desacuerdo con que los sectores que tengan más o menos una ideología más o menos parecida, no digo que sea igual, porque ahí me parece donde se generan los inconvenientes también, que se puedan unir. Ahora, en lo que yo estoy en desacuerdo es que siempre sean los mismos actores que nos llevaron a atravesar la situación crítica que vive Tierra del Fuego. Les vuelvo a decir, del año 2021 está aprobado el FAM, que es un decreto que hizo el expresidente Alberto Fernández. Dígame el 2021 a la fecha cuáles son los proyectos productivos que tiene hoy el FAM presentado por Tierra del Fuego para poder ampliar la matriz productiva. No, ahora nos estamos quejando. Bueno, ahora se están cerrando la fábrica, pero si sabíamos que iban a cerrar. Con el decreto del arancel cero sabíamos que se terminaba el 0%, creo que fue el 8 o el 15 de enero. ¿Qué hicimos? En especial los ejecutivos para reclamar esos fondos del FAM. ¿Lo judicializaron al menos? No, están... Perdón, la expresión, muerto y decir otra cosa. Están muertos de risa en Buenos Aires. Sentados arriba de una caja de 300 palos verdes que nos vendría espectacular para Tierra del Fuego en la situación crítica que tenemos hoy, y no veo a ninguno de todos los que nos representan los poderes ejecutivos preocupados para que eso llegue. La única preocupación que he visto, obra pública. Obra pública que, vuelvo a decir, termina en 90 días la obra pública. Como el para trabajador que no de quede, Boca va a trabajar. Como para que no quede que me pateas la pelota a la tercera bandeja. Nunca. Bueno, ¿serías candidato por la Libertad Avanza? En los términos que están trabajando hoy, digamos, sería muy difícil compatibilizar si no acomodan la situación que está atravesando hoy la gente en la cuestión económica. Si no hay un cambio real en relación a medidas que Nación tiene que tomar para defender el bolsillo de la ciudadanía, es muy difícil. Porque uno, ¿para qué gobernaría? ¿Cuál sería el gobierno como intendente o como gobernador que uno podría hacer? Porque uno habla de intendente, pero también se podría dar la posibilidad de ser candidato a gobernador. ¿Por qué no? Es un poder ejecutivo también. No digo que lo vaya a hacer, pero digo porque a veces nos asignamos solamente a la intendencia. Ahora, un poder ejecutivo que en Tierra del Fuego, ¿qué podría administrar, digamos, con esta caída en la recaudación, con la caída de la coparticipación, de los recursos? El empleo mismo. Entonces, si esa política no cambia, es muy difícil, digamos, poder aunar criterios en ese sentido. Yo creo que... Cambio la pregunta. ¿Serías candidato por el espacio nacional y popular? Yo creo que acá tenemos que conformar un espacio de centro que realmente tome lo bueno de todos los sectores. Esa siempre fue mi ideología real. Nosotros hemos acordado con el partido Somos Fueguinos porque entendemos que es un partido de centro, un poco una mirada un poco más de derecha en la ciudad de Ushuaia, porque también la idiosincrasia de la ciudad de Ushuaia tiene que ver con eso, pero es por el movimiento económico, por todo lo que conlleva Ushuaia, por el Río Grande es distinto. Creo que hay que atravesar toda esta instancia, ni uno ni lo otro, porque los dos claramente han generado, en especial más el de centro izquierda, creo que ha generado un poco más caos a nivel nacional. Pero creo que hay que hacer armar algo de centro, todo lo que estén pensando en que no, los extremos no siempre son buenos, creo que ahí nos tenemos que aglutinar todos. Yo voy a tratar de ser el que vaya encaminando a hablar con sectores que piensen de la misma manera. Y mira, una cosa más. Yo creo de que
de que hay que poner un solo horizonte, un solo objetivo, digamos, delante cuando uno hace política. Y tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente. Si son medidas de derecha o de izquierda, pero esas medidas son las que van a resolver los problemas que tiene la gente, bueno, hay que aplicarla. Acá no hay una receta mágica, ¿eh? Ni la ultraderecha ha sido exitosa, ni la izquierda tampoco, ¿no? Siempre hemos caminado en el centro, y más en la República Argentina, que algunos decían ser de izquierda nacional y popular y terminó siendo más de derechoso que la derecha, y muchos de la derecha, que terminaron diciendo que iban a ser súper de la derecha, terminaron teniendo algunas acciones de izquierda, lo acabo de decir recién. Hay muchas cosas que se anunciaron del gobierno nacional que luego cuando uno va a la práctica no se han quitado. Entonces no estaba tan mal tampoco lo que se venía haciendo en los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, como resumen, digamos, Sí. voy a intentar conformar con distintos espacios de la provincia para el municipio, para la gobernación, que vayan un poco más por el centro y que entiendan que ningún extremo es bueno y que el único objetivo que tenemos que tener como político es mejorar la calidad y las condiciones de vida de la ciudadanía. Muy bien. Gracias, Raúl Gracias, Vandertusen. legislador. Muchas gracias a ustedes. Me hicieron... Ahora me voy, tengo que decirle ahí a mi pibe que este no soy yo. Que, Yo quiero hacer con eso soy bueno. Yo quiero hacer una aclaración y en este caso me parece que está bueno que esté el legislador todavía y voy a hacer una suerte de invitación a la demagogia porque leí 2 o 3 comentarios que tenían que ver con eso, que sostenían que estábamos confrontando en demasía con el legislador Raúl Vandertusen. Incluso hay uno acá, Francisco, que dice ojalá entrevistaran así a todos los políticos. Yo voy a hacer un reconocimiento. A mí me gusta igual. Yo voy a hacer un reconocimiento público, no solamente que y además nosotros no solemos ocultar estas cuestiones. Ramiro lo ha dicho en varias oportunidades, que ha trabajado en su momento con Raúl. Hemos hablado y vengo entrevistando a Raúl Vandertusen hace muchísimo tiempo. Hay personas dentro de la política, voy a decir personaje y capaz suena feo. Hay personas dentro de la política que uno considera que están dadas las condiciones para tener este tipo no te digo de enfrentamiento, en definitiva un enfrentamiento de tipo dialéctico. Bueno, Raúl Vandertusen es una persona que no le esquiva las preguntas. Y como te digo, es una suerte de elogio también, tiene que ver con el resto de la clase política que en gran parte puede no bancarse muchas veces en la confrontación de parte de los medios. Así que es por eso que quizás uno se toma otras atribuciones porque entiende que puede hilar un poquito más fino, puede ir más a fondo en algunas cuestiones, donde hay otros que son más abstractos. Vos sabés, Raúl, que a nosotros nos gusta entrevistarte. Entiendo que de la confrontación es donde salen las cosas positivas. No, yo siempre agradecido con usted porque más allá de la confrontación, que no es confrontación, es discutir ideas, porque ustedes quieren saber qué es lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar a la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de administrar los recursos que son de todos los fueguinos, de los riogandenses, tobunenses, ushuaienses, y tenemos que sentarnos acá a dar explicación, nos guste o no. Obvio de que este tipo de charlas, no las hago solamente acá, sino también que las hago en otros lugares, me genera que la clase política o la gran mayoría no me quiera, porque digo las cosas como son, digo la verdad, mirá, la verdad me interesa muy poco. El único que me interesa que me juzgue es la ciudadanía. Los políticos ya sabemos qué es lo que piensan. O sea, claro que me van a jugar, porque seguramente lo que yo digo no les conviene o destapo alguna olla de que muchos la tienen tapada. Mientras no me juzgue la ciudadanía, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Ahora, el día que me juzgue la ciudadanía, ¿cómo te juzga la ciudadanía? En la urna. En el 2027 yo quiero ser candidato a intendente, quiero ser candidato a gobernador, la gente dice, mirá, no estás para este ¿A lugar. Gobernador también? ¿No era intendente? No, un ejemplo, de un ejecutivo, pero... sí, Bien, no voy a... Ya que estamos. Steve se ríe del otro lado. No, hay otra chapa, papá gobernador. no se mete nunca, ni sabe, pobre. Es más, me padece, Cuando pobre. dice ni sabe, pobre, sabe mal. No ha tenido beneficio, todo lo contrario, porque uno cuando está en la función pública y es responsable de su trabajo, lo que más lo padecen es la familia. Y en especial la nuestra, porque y ellos son muy responsables también de cómo se tienen que mover, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo. Porque el funcionario tiene que ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía y así lo he criado a ellos y le he enseñado eso, por más que yo no sea funcionario, tiene que ser un ejemplo social. Así que creo que los hijos de los políticos también, porque a veces... vamos a hablar de esto un poco. Los hijos, como la familia. Los hijos de los políticos y la familia padecen también a la política. Porque muchas Estás veces, así de decir que los hijos de los políticos tienen que ir a la escuela pública. No, pero muchas... Estás así, ¿eh? Muchas... Estás así y muchas, atenderse en el hospital. es que muchas veces... eso es una paga. Mira, alguna vez alguno me dijo, bueno, yo tengo CEF, también tengo una prepaga. Y yo siempre... ¿Por qué? Si anda bien, no sé. Traté de usar... No, pero yo te explico bien, porque está esa mentalidad que hay que cambiarla. Es lo que yo trato de hacer cambiar siempre. Mirá, si yo me voy a... Yo tengo algunos problemas de salud. Imagínense si yo voy y me atiendo constantemente con OSEF, estaría degenerando a la obra social reventada, todo...
el gobernador y los intendentes... Tenés prepaga por altruismo. Que no pasan los recursos, porque yo me he atendido también con OSEF, muchos años me he atendido con OSEF. Pero uno también podría pensar de que estaría generando, no sé si ahorro, pero ese gasto lo podría la obra social generar en otra persona que realmente lo necesite. Y uno que puede pagar la prepaga lo podría hacer con la prepaga. Pero hago cola igual como hacen cola absolutamente todos y me he tratado en el hospital como se ha tratado cualquier vecino. Justamente por hacer la misma tarea y tener la misma vida que tiene cualquier ciudadano, porque mi vida no cambió, el que es de Río Grande sabe quién es Raúl Bondertusen y no he cambiado absolutamente nada. Creo que tenemos menos de lo que teníamos cuando iniciamos la gestión. He tratado de transitar los mismos caminos, las mismas calles, las mismas veredas que transita cualquier riograndense. Por eso uno conoce cuáles son las necesidades, no es un funcionario de escritorio como conocemos hace muchos años, funcionarios que están encerrados en su oficina, detrás de su escritorio. Eso con Bondertusen no sucede, por eso conocemos la realidad. Estoy haciendo mi propia propaganda. Ya empieza a hablar en tercera persona, así que antes de que siga lo despido. Gracias, Raúl. Muchas Raúl. gracias, Teo. Raúl Bondertusen es el legislador de la provincia de Tierra del Fuego y candidato a intendente, ¿no? Candidato a intendente, ¿no? A intendente y a gobernador. Intendente y a gobernador. Intendente y gobernador. Dos cosas a la vez. Gente, pausa, ya venimos.